Vamos a ver la clase pasada, esto fue con lo que concluimos, ¿correcto? Sí. Muy bien. Entonces, antes de continuar, tenemos que hacer hoy una formulación de algunos cálculos para cerrar lo que es. Yo esperaría que hoy cerremos con las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado. Sí, pero para esto vamos a retomar esta parte de aquí de lo que habíamos trabajado. Si se acuerdan la clase pasada, nosotros lo que hicimos fue esta. Si se fijan la clase pasada, esto fue lo que hicimos, ¿correcto? Hicimos gráficas de tiempo contra posición. ¿Sale? Bueno, entonces vamos hoy a empezar con esto. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Qué pasa? ¿Aquí qué hicimos con esto de aquí? De tiempo contra posición. Graficamos que estas tres situaciones, ¿correcto? Sí. De acuerdo a esta gráfica, entonces, ¿qué era la línea que estábamos dibujando? La velocidad. No, el desplazamiento es este. La velocidad. Sí. ¿Por qué es distancia contra? Tiempo. ¿Vale? Bueno, el tiempo contra distancia en este caso. ¿Sí o no? Sí. ¿Vale? Entonces aquí lo que estuvimos dibujando, lo que nos da a resolver es que hacer la velocidad. Ahora, a mí me falta ¿cuál? La aceleración, ¿correcto? Para eso vamos a partir de la misma persona y vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. ¿Sale? ¿Qué pasa ahora del tiempo contra la velocidad? Y la curva que salga es la aceleración. ¿Sale? Entonces igual, de manera individual, por favor, dibujen las gráficas, me las van a entregar, pónganle nombre y luego de manera grupal. ¿Vale? Ya fue posición contra tiempo. Ya fue posición contra tiempo. Ahora es velocidad contra tiempo o tiempo contra velocidad. ¿Vale? Entonces, por favor, sus tres gráficas y vamos a darle 3 minutos. Oiga, profe, pero dice que a velocidad constante. Claro. Sí, hay velocidad constante. En el medio. Es como la otra que. Es aceleración constante. Oye, pero. Con aceleración constante, está mal redactado ahí. Ah, vale. Bueno, buen es tiempo. Ahora, recuerden, ahora necesitamos que lo hagan por equipos. ¿Sale? Tienen 4 minutos para contarse por equipo y definir cuál es la gráfica. Igual de ellos que faltaban de completar. Por equipo, por favor. Pongan sus hojas por equipo y las entregan. ¿Tienes tu nombre? Los nombres en sus hojitas, amigos. Se la da a Jesús, Nomás estamos todo por una fotografía. ¿Quiere azul celeste? pero es escrito. Podemos ¿Por qué lo aplicas bien? Porque Pero está más rico.
A ver, jóvenes, dudas hasta aquí, preguntas. Bueno, obviamente seguirían las instrucciones, pero primero requiero que pase uno de ustedes de cada equipo, uno de alguno de los equipos, a dibujarlo ahí encima. Pero dibújalo al lado de la pantalla. Van a cortar su parte. O sea, no hay. Te van a promocionar. Yo voy a estar alejándose. Compañeras acercándose a tu compañera donde dice sin movimiento. Para que le pudiera preguntar a sus amigos hispanos que le pudiera Haz una fechita. Ayer A ver, jóvenes, ¿todos estamos de acuerdo con esas gráficas? No, ¿Por qué? yo no estoy de acuerdo con la porque te dice que en el origen vas a hacer cero la velocidad y ahí te está diciendo que es una desaceleración. No, pero él ya viene aquí acercándose, ¿no? O sea, ¿cómo va la velocidad? Ahí está. Es que el origen es el ¿Cómo sería? A ver, abajo por ¿cómo sería? Va a ser igual que ahí. La idea es que lleguemos todos al mismo acuerdo. ¿Va a ser bien la que está? Sí, ¿sabes por qué? Porque puedes estar en otro punto y puedes tener una velocidad así y ya puedes estar llegando y puedes hasta seguir. Puedes estar acercando a lo que Oye, pues que no te enojes. Es que el que se enoja Ay, disculpa, es que es bonita. Qué emoción. Bueno, entonces, ¿cómo sería todo esto? A ver, por lo mismo que de tu caso. voy a dibujar igual. Oye, es que piensa que lo que va de cero más Es lo que mide la velocidad, pero pues el cero es el origen, ¿no? El cero es el origen. ¿Ves? Pero ahora de origen, ¿qué estamos graficando? Velocidad, tiempo. ¿Vale? Bueno, tiempo contra velocidad. ya no es posición. Entonces, si hubiera sido posición, si hubiera sido ese el origen. Pero es lo mismo. Es una aceleración constante. Vamos a ver. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Cuál nos quedamos entonces? A ver, Esa y la de abajo. A ver, explícala. Es que necesitas más información. Necesitas más información para que te digan, no, pues es que si llegas al origen es porque ya va a ser una velocidad cero. Entonces, aquí estás diciendo que tienes tal velocidad y que tu velocidad va decreciendo hasta que llega a cero, o sea, vas desacelerando. Pero de todas formas es aceleración constante y nomás te pide que hagas una gráfica con aceleración constante. Exacto, por eso te digo, necesitas más información. Sí. Y ya. ¿Para qué? ¿Qué información te haría falta? Me haría falta que me dijeran que cuando llega al origen va a ser la velocidad cero. Cuando llega el origen se hace cero. ¿Por qué? Porque es una desaceleración. Sí. En esta gráfica. En esta ya solamente es una velocidad que sigue cambiando, pero que va a seguir avanzando. Muy bien. Bueno, está ese argumento, yo digo que esté bien, ¿no? Vamos a comprobarlo. Ok, ¿entonces dudas con los demás? Pues sí. Es que igual no es el origen hasta que se está acercando a la velocidad cero. Sí, pero. Ajá, pero estás desacelerando. Sí, porque estás acercando. O sea, es que tú no sabes si en el origen tu velocidad no se Se puede pasar. Yo puedo caminar a la botella y seguir. Pero igual el origen no sabe si tu velocidad va a ser. Por eso estoy diciendo más información. Pero es que, o sea, una fuerza te tiene que. A ver, bueno, en silencio. A ver, yo digo que las cuadradas. O sea, yo hice las gráficas diferentes porque me confundí porque dice velocidad constante, no aceleración, o sea, No, es aceleración. Te damos aceleración constante. era aceleración. Sí, Bueno, no importa.
Un sparring amistoso. Dudas, bueno, a ver, pasa a sentarse con nosotros. Ahorita vamos a ver. Ya no tengo Está bien medido. Este es el día que ponemos en el programa. Muy bien, tenemos nuestras 3 gráficas. Pero creo que ni necesario. Se ve bien, se ve bien. ¿Listos? Ahora, ¿qué es lo que es constante para este caso? La aceleración, ¿correcto? Entonces, yo voy a tener aquí que modificar aquí, nada más. Para aceleración. A este de aquí, ¿correcto? Primero que demuestre el vector. A ver, ¿qué pasa con una aceleración? Voy a poner 0.5 para ver un poquito la gráfica. La aceleración es constante, ¿no? Veamos arriba no importa la velocidad. Recuerden, ustedes dibujaron esta gráfica, o sea, tiempo contra velocidad, con una aceleración constante. Aquí ya la tenemos 0.5, ¿vale? Entonces, se va a alejar la persona. Vamos a ponerle aquí. ¿Y qué está pasando? Su velocidad. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la posición y qué pasa con la velocidad? Pero ¿cómo va la posición? ¿Va qué? Sí, pero ¿cómo? En curva. En curva, ¿ya vieron? ¿Por qué? Porque cada vez va aumentando, va variando ¿quién? La velocidad, ¿no? Pero la aceleración ¿es de qué tipo? Constante. Ahí se está alejando, ¿correcto? Sí. Entonces vamos a ver qué pasa en el sentido contrario, que tenía que tener la aceleración hacia el otro lado. Constante también. O sea, sigue siendo constante, pero hacia el otro lado, ¿correcto? No, pues sí. En la vida vas a ver. Vamos a ver ahorita. No, pero si lo vas a poner negativo. Y ahorita el tiempo. Entonces está bien la de. Esta idea de los órganos. ¿Qué parece 5 menos? Sí, pero es un puntito aquí muy chiquito. Pues sí. Ahora, en la gráfica de aceleración me va a aparecer un cambio, ¿no? Chocó, perdón. ¿Sí ya chocó, no? Sí. A ver, ¿qué pasó en ese sentido? ¿Quién cambió? La velocidad. A ver, la velocidad, ¿a dónde supondré que debería de ir? Así, más o menos como esta gráfica, ¿correcto? Sí. Pero estamos partiendo de que iba alejándose y luego acercándose. ¿Sí o no? ¿Qué quisiera decir eso? Que si se va acercando ya viene con una velocidad inicial. ¿Sí o no? Entonces, si ya viene con una velocidad inicial, tendría que ir. Voy a poner ahora. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí queda claro o no? Entonces, Voy a reiniciarlo. Lo hacemos con la parte negativa porque ahí me detuvo la barra. ¿La puedo poner? Para que se vaya limpiando. ¿Trajiste el pan? España tiene hongos. ¿Listos? A ver. Entonces ya reinicié todo. A ver, regreso. Vamos a ponerlo con una aceleración negativa desde un inicio. ¿Correcto? Sí. Vamos a ver qué pasa. Ajá, se ve para abajo. Sí, se nos fue ahora sí. Adiós. Pero vean cómo se está comportando. O sea, en este caso, en el caso de su compañero, pues ya venía con una velocidad inicial, ¿no? Y de todas maneras es correcto la parte de aquí que viene con esta pendiente. ¿Sí o no? O sea, aquí la velocidad inicial pues será Sí, cero. puedes poner así, pero no sale esa posición. Digamos que si le hubieras puesto
como debió haber sido con 0, Ajá. o más bien se venía acercando. Tú cuando dices se viene acercando es que ya viene, o sea, estás pensando en un tiempo, ¿no? Sí, exacto. En un tiempo que ya viene previo y se viene acercando. O sea, previamente ya tendría una velocidad, ¿no? Y ya con eso vendría acercándose hacia ti. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, nos alejamos, nos acercamos y ahí se quedó. Entonces, pero vean lo siguiente, la aceleración ¿cómo es? Constante, sigue siendo constante. O sea, eso no varía. Lo que sí va en la posición, o sea, cambia de manera como una curva. ¿Por qué? Porque el tiempo es igual, pero la distancia va aumentando. La distancia, pero no, sí, o sea, la distancia va aumentando. ¿Pero por qué? O sea, ¿está en función de quién? De la aceleración. A ver, este es constante. Oigan, 0.5. ¿Sí o no? Porque por Ahora, medio de ¿qué la. pasa con la velocidad? Aumenta, pero hacia O sea, va incrementando, o sea, para bueno, se va modificando. ¿Y qué es la aceleración? el cambio de velocidad. Está cambiando, o sea, de aquí a acá ya es El diferente. cambio de la velocidad. Es un cambio de velocidad, ¿no? Pero entonces, ¿eso qué me implica en la posición? Que va también cambiando. ¿Pero qué? Claro, de manera negativa. De manera exponencial, de manera exponencial, ¿en qué sentido? Hacia abajo. Al cuadrado. Al cuadrado, al cuadrático, ¿correcto? Entonces voy a poner la positiva y vamos a ver qué pasa con esta. Porque la de ellos. Voy a decir la. Sí. No, ya te voy a decir. Esa Yo creo que es 0.5, ¿no? Que se regresa. ¿Es positivo? Sí. Muy bien. Entonces la persona ahí no apareció. Todavía no aparece. Ahora, ¿qué pasa con la gráfica en este sentido? ¿Cómo va la curva? Hacia abajo. Como si fuera una parábola, ¿no? Y en el otro caso positivo, Hacia arriba. pero sigue siendo la misma parábola, ¿no? O sea, sigue siendo el mismo movimiento parabólico, ¿no? Bueno, sí, y es una parábola igual. Ya lo perdimos fue por cigarros y no Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Esto es importante porque al final muchas cosas que tienen que ver con cinemática y con el movimiento, tenemos nosotros dos maneras de analizarlo, ¿no? Ya lo vimos. Una manera es como, pues matemática, estás viendo con ecuaciones matemáticas, y la otra es de manera gráfica. Entonces, de manera gráfica podemos ver cómo está comportándose la velocidad. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No. Entonces, la gráfica está bien, está bien. ¿La de tu compañero? Sí, o sea, considerando que ya venía previamente la persona. Porque si estábamos en el origen, ¿no? Que no puede ser porque obviamente te estarías alejando nuevamente, pero en el otro sentido, en el origen, ¿no? Entonces ya estarías, como decimos, acercándose porque ya viene con una velocidad previa. No, porque no puede ser así. Si está ese es para acercándose. O sea, para alejándose está bien, pero acercándose es así se comporta. Porque ya llegó una velocidad. Ajá, es que tú estás hablando ya de direcciones ahí. La velocidad, lo que quiere decir aquí es que la velocidad sigue siendo positiva. O sea, yo entiendo que cuando la pones negativa quiere decir que ya va para otra dirección. Ese es otro, Pero si hablas de velocidades así normal, estás diciendo que yo... A ver. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver, pónganse bien. Bueno, pongámonos bien de acuerdo. No, yo entiendo eso. No. O sea, las velocidades negativas... Exacto. Ten en cuenta lo que hemos platicado. Recuerden, todo parte de una posición. ¿Vale? Esa posición es la que me da el carácter vectorial. Es la parte vectorial. Ahora, yo lo estoy analizando aquí de manera escalar, solamente en X, digamos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa con la velocidad? O sea, la clase pasada vimos con una velocidad positiva y una velocidad negativa. ¿Sí o no? Pero, ¿qué fue lo que cambió? O sea, ¿qué fue lo que cambió en la anterior? ¿La velocidad cómo fue?
Constante. No la cambiamos. Cambiamos solamente el sentido de la velocidad. ¿Sí o no? Por lo mismo, Por eso cambiaba cambiaba la posición. La posición. En este caso, ¿qué estoy cambiando? La aceleración, que es un cambio de la velocidad. Entonces, si tú vas alejándote, ¿cómo iría esa? No, sí lo entiendo. en Por eso sentido? te digo que en estas gráficas, Ajá. ahorita yo me confundí Ajá. en esa parte Ajá. de todo lo de las velocidades, porque si dices lo de si es negativa, lo que te estás refiriendo es que va para otro lado, o sea, para otra dirección. No te estás refiriendo a que está decreciendo la Sí, velocidad. por eso. en realidad. Por eso dice alejándose y acercándose. Es la Exacto, dirección. por eso te estoy diciendo en esa parte. Sí. Pero ya nos quedó claro. Sí. Lo importante es eso, o sea, que nos quede claro. Ajá. Y es normal que pase eso, porque todavía no relacionamos, o es complicado relacionar esta parte de la dirección. Sí. Al final lleva una dirección y lleva un sentido, por eso es la parte vectorial. Sí, claro que en este caso es una dimensión, entonces lleva un sentido, o sea, positivo, negativo. Sí. Por lo mismo, va a cambiar en ese sentido. Por eso sí cambia esta parte de aquí. O sea, acercándose es porque ya viene. El profe. De Pero ahí alguna las dos posición. estarían mal. ¿Mande? Las dos estarían mal. ¿Por qué? Ahí. Porque ahí ya estás diciendo que sí está decreciendo y va a llegar al punto cero. Debes de poner No, la se tengo que velocidad seguir. de- O sea, al final yo no tengo problema. No se trata de que llegue y se detenga. O sea, yo estoy viendo a alguien que se acerca. No, yo digo por la flecha. La flecha debería estar abajo, no en la parte de arriba. ¿Cuál? Pero ya estaba así. Esa, acercándose. Sí, por eso ya estaba así. Esta. O sea, lo alejé primero Sí, yo se lo vi. y luego bajó. Y luego bajó. Ajá. O sea, es esto. Este es cuando se acerca. avanzando. Ajá, puede seguir avanzando. Hay que cambiar. O sea, yo lo estoy poniendo desde un punto cero. O sea, esta es una. Y no en el mismo trayecto las dos. Sí. Sí, ya te entendí. No, ahí tendría que cambiar las gráficas. Esta parte de aquí. Profe, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la de velocidad y aceleración? ¿De qué? De las gráficas. A ver, ya hemos analizado primero qué nos interesa. La posición, estas tres variables, ¿correcto? Sí. Lo primero que analizamos fue la posición. ¿Cómo lo analizamos? Dos vectores y vimos cómo estaban relacionados de un punto origen a un punto destino, ¿no? Luego, ¿qué hicimos? ¿En las velocidades o en las velocidades? No, en la de posición. La de posición. O sea, es dos vectores y me interesa dónde está ubicado. ¿Sale? Luego, ¿qué pasa? Pues dependiendo de si es constante, si es aleja, se va a dar. ¿Cómo sería esta parte de aquí? O sea, si es constante, se mantiene, etcétera, ¿no? Estoy de acuerdo. Bueno, ¿sí? Luego, ¿qué analizamos después? O sea, la posición en función de qué? Primero están relacionadas estas dos. Fue la primera relación que vimos, ¿no? Sí. O sea, velocidad es igual a la diferencial de la posición respecto al tiempo, ¿correcto? Sí. Dices esta relación. Ahora, lo dejamos con una velocidad de qué tipo. Por lo tanto, si la velocidad es constante, la aceleración ¿cómo es? No hay aceleración. No hay aceleración. O sea, se sigue manteniendo. Voy a ponerlo primero para que veamos esta parte. A ver, en la clase pasada trabajamos más correctos. ¿Vale? Igual, 0.5 metros por segundo. ¿Qué pasa? Mi velocidad es constante. Por lo tanto, mi posición va a ¿qué? Va incrementando. O sea, yo me estoy moviendo. Yo me estoy moviendo de manera instantánea, ¿no? Así. Conforme pasa el tiempo voy moviendo. ¿Correcto? ¿Dónde está la pausa? Si no choca. Después, lo contrario, lo que hice. Ahí está, alejándose. ¿Correcto? Entonces, ahora yo quiero que se acerque. ¿Qué le tengo que cambiar? El sentido. La dirección, la velocidad. La velocidad va en el otro sentido. Yo estoy esperando que aquí. ¿Se me queda bien ahí? Sí. Pero a ver, ¿ya está ya el balcón? Ahora, ¿cómo va? Va regresando. La posición en velocidad cambió. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí?
Yo cambié la velocidad y cambió su qué? Su dirección. ¿Vale? Pero es depende del punto de referencia. Depende del punto de referencia. Bueno, en este caso nosotros partimos de cero. O sea, en cero, aquí estamos por nuestra referencia en cero, ¿correcto? Entonces, ¿qué tendría que hacer para acercándose? Voy a moverlo, colocarlo y voy a arrancar, ¿no? Sí, igual si empezara con una aceleración negativa o con una velocidad negativa, se estaría alejando negativamente, ¿no? Y acercándose sería positivamente. A ver, vamos a hacer. Nada más depende. Ustedes me dicen, vamos a colocarlo no aquí, sino más adelante, ¿no? Ay. ¿Te fijo? Ahí lo tenemos. Ah, qué pedo, lo moví. Un electrocardiograma. Mucho, correcto. Ahora, ya estoy lejos. Yo estoy en el origen. O sea, ténganme en cuenta que nosotros ya estamos lejos de aquí, ¿no? Yo voy a ver una persona que se acerca. O sea, pero igual a velocidad constante. O sea, se va a acercar, esto lo va a dejar constante, pero ¿qué sentido? Ya vimos que el cambio en el signo, en la velocidad, ¿qué cambia? La dirección como tal, ¿correcto? Sí. Entonces yo le tengo que poner ahí, que ya, dudas hasta aquí. ¿Qué pasó? O sea, va a venir una persona, ahora sí, acercándose y voy a ver cómo se ve esta gráfica. ¿Correcto? Sí. Pero va a ser lo mismo. Vamos a ver. ¿Qué pasa? La velocidad es constante, pero ¿qué pasa con la dirección? Se va acercando, ¿no? ¿No llegó a ser? No, se va a volver negativa. Ya. ¿Sale? Entonces, ¿viste cómo va? ¿Eso fue lo anterior? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Preguntas? ¿No? Viene algo interesante que es lo que estábamos platicando ahora sí por las gráficas, ¿no? Yo voy a hacer, ya hice un cambio aquí, ya vi que si cambio la velocidad en sentido, bueno, en signo, sí le estoy cambiando el sentido. Pero ¿qué va a pasar con este? Y ahorita lo vimos. Y vamos a ver qué pasa con estas gráficas de acá, con cualquiera de las dos. ¿Sale? Yo ahora me voy a pasar el primero. Aceleración constante y se va alejando desde el origen. Luego igual lo vuelvo a colocar lejos y vuelvo a poner la aceleración en sentido contrario. Supondríamos que se viene acercando, ¿correcto? Sí. Eso es lo que estamos pensando. Vamos a ver si pasa eso o qué rayos pasa. Ok. Ya cambié esto, ahora vamos a hacer mi aceleración constante del origen hacia lejanos, ¿correcto? Con una aceleración de 0.5. Lo mismo, ¿vale? Mi aceleración ahora es constante, ¿vale? No queremos que vaya por cigarros, ya que no vaya por cigarros. ¿Y qué pasa? Si la aceleración es constante, entonces ya hay un comportamiento en mi velocidad que va a ir cambiando constantemente, ¿correcto? Sí. Eso es lo que estamos viendo, de manera lineal, ¿no? O sea, pero la posición, ¿qué pasa? Va a ir más rápido cada vez, ¿sí o no? Sí. O sea, si yo voy aumentando la velocidad, pues voy a llegar más rápido, o sea, me voy a desplazar más rápido. Por eso esta curva de este tipo, ¿no? O sea, cuadrática. O sea, va aumentando más rápido, ¿sí o no? Yo me suscribí a su canal, profe. Ya creo que ya está el video 4, pero no lo pasa en la plataforma de la versión 4. Ya estoy alcanzando los videos. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Qué me falta? Alejarme y acercarme. ¿Sí o no? A ver, vamos a ver si hace eso. ¿O qué hace? ¿Ya lo puedo ver? ¿Editas los videos o no, los edito, unos. Bueno, más bien le corto. Por ejemplo, ahorita no voy a poner la parte de sexualidad. O pero no tiene tanto caso, sino ya lo están viendo ahí atrás. Profe, vale. Si saludo a la cámara me editan. ¿Le digo? No, me corta de video. Ok, ahí estamos, ¿correcto? Sí. Ahí vean dos cosas.
aquí es importante, velocidad 0, aceleración 0 y distancia en una, ¿no? 7 punto algo, ¿sí o no? Pero ya está aquí, o sea, si hubiéramos iniciado nuestra gráfica inicia en estos valores, ¿correcto? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Preguntas, ahora voy a poner... ¿Correcto? ¿Ya se pasó? A ver, no quiero poner la atención. No, pero está bien ahí. O sea, no importa. Recuerden, yo estoy partiendo de este de aquí, ¿correcto? A una distancia. Ahora se está acercando. ¿Sí? Entonces está acercando. ¿Qué pasó con esta? Bueno, o sea, sí va a ser. O sea, sí, realmente ya estaba yo en una distancia. Pero solamente tengan cuidado porque la velocidad que pasó. O sea, el planteamiento estaba bien, solamente era la referencia. ¿Sí o no? O sea, yo estoy partiendo de aquí, ¿correcto? O sea, ya estaba alejado a un punto y va de regreso. Entonces, ¿qué está pasando? Ah, bueno, la curva igual, ¿por qué se ve en este sentido? Porque pues es invertir ese mismo parábola, ¿no? O sea, solamente invertirla de signo positivo y negativo en el inicio de las y, ¿es correcto? O sea, está bien solamente en esto, pero el razonamiento está bien, era desde cero. ¿Mandé? Ahí ya tomas en cuenta que llevas una trayectoria. Ya llevaba una trayectoria, ya estaba alejado y ya venía en el sentido contrario. Entonces, esta por lo mismo, ahí es donde empieza a variar su velocidad. No importa cómo dices, o sea, va a pasar por cero y se va a seguir, eso no hay problema. O sea, no hay nada que no se frena. Si nosotros dejamos un movimiento continuo, va a seguir porque no hemos dado la condición de que se frene, choque y pase algo. ¿Vale? O sea, el razonamiento está bien, solamente era la parte de la referencia. ¿Vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Ahora si estábamos lejos, regresamos, nos acercamos. Y en reposo, pues es esta parte de acá, ¿no? O sea, cuando estaba en reposo yo lo dejé ahí detenido a la persona. Es esta línea que está aquí. Aquí está en una posición diferente de cero, pero la velocidad de la aceleración se mantiene, ¿no? Conforme pasa el tiempo. ¿Dudas hasta aquí? Dime. Y si lo alejas para el otro lado y tratas de acercarlo, ¿cómo? Pues si es para si lo alejas para el otro lado y se lo acercas, pues entonces pues vamos a ver. que así era. A ver, la parte positiva ya no. Ahora, vamos a ver de aquí hacia arriba velocidad. Ahí, ¿correcto? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, ¿qué voy a poner? Que vaya hacia dónde. ¿Cómo sería la aceleración? Positiva. Positiva. Pero no les vaya a pegar. Ya llegó a cero. Ahí está. Oye, Es que yo lo había pensado de esa manera. Bueno, o sea, de acuerdo a tu referencia. Nada más quise ajustar la curva. No, te lo juro que sí lo había pensado. ¿Qué pensaste? ¿Que estaba del lado negativo? ¿Qué así lo habías pensado? Pues es que te puedes alejar de cualquier otro. No, puedes alejar estoy de acuerdo. Tú no partiste de cero, partiste de. A ver, voy en silencio. Partiste de menos X, ¿no? Es que lo que yo trataba de decir era para no bajar. Que de la otra manera se debía. No, está bien. Es esto. Aquí lo que, a ver, bueno, aquí lo que es importante que vean es cómo se están comportando estas. Si te fijas, si yo hubiera hecho lo mismo en el origen, pasa el mismo comportamiento. ¿Sí o no? Sí. O sea, eso es lo interesante. Si yo lo hago de este lado, en cero, ¿qué pasa? Y lo mismo. O sea, si reinicio la simulación y arranco en cero, ¿qué va a pasar con esto? Es el mismo comportamiento. O sea, ahí lo que tiene que ver es esa parte de independientemente, la posición, pues te va a decir dónde está ubicada en el espacio. Pero al final, la aceleración y la velocidad te van a dar un comportamiento de
quedado el rally. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No creo. Bien, entonces, graficarme, si tomamos en cuenta que tendrías que graficar. es que ten en cuenta, tú estás empezando a graficar de acuerdo a donde dice el comportamiento. Y el comportamiento es que yo estoy en una X negativa, pero la aceleración es Positivas. positiva. Entonces, la velocidad va a ir aumentando de manera positiva. Pues va a ir variando lineal. Por eso, pero en vez de graficar lo mismo, es un punto negativo para porque si te das cuenta, Aquí está el punto negativo. tendría que estar desde arriba. No, yo digo una gráfica perfeccionada tendríamos que hacer así, tendríamos que prolongarla desde abajo. No, porque aquí arranca la aceleración constante. O sea, en este momento Estamos hablando de posición, es probabilidad. sí, o sea, son magnitudes diferentes. O sea, cuando tú arrancas este cambia. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Vale. Entonces, para aceleración, va a ser como por una parábola. ¿Pero en dónde? Eso depende de No, pero ¿en dónde se da ese comportamiento como parábolas, como curvas? En la posición. cuando está Alejandro. A ver, miren, esto, veanlo así. Esto sí lo ven, pero porque es una posición. ¿Sale? Si ustedes se meten en una pelota y ven que se mueve, ¿no? O sea, aventamos los plumones y vuelan, ¿no? Y caen al suelo, obviamente no se quedan suspendidos. Pero esto no lo ven, o sea, ustedes nada más le pueden llamar velocidad. ¿Sí? Por eso esto es más abstracto, tanto esto como esto. O sea, digo, pueden llegar a tener una sensación de aceleración y velocidad, pero realmente esto es lo que tú ves. Por eso no confundan o traten de tener cuidado a la hora de ver qué significa esta gráfica. O sea, esta gráfica me dice que conforme pasa el tiempo, yo dónde estoy ubicado, la persona. La otra me dice que si yo varío la velocidad, que va a cambiar de manera o consecuencia. O sea, si yo he puesto constante, ¿quién sí cambia? La posición. ¿Cómo? Aquí está el cuadrado, no, pero aquí ¿por qué está el cuadrado? Porque cambió el tiempo. A ver. Velocidad constante, ¿qué pasa con la posición? Ustedes caminan de manera constante. Esta aumenta, se mueve. Aumenta así de forma de ¿Mandé? Aumenta de manera lineal, ¿no? O sea, es constante. En el otro, ¿quién es constante? La aceleración. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que me presenta una curva de este tipo. Pero a ver, ¿sí queda claro por qué? Sí, porque... Bueno, pero este no es cambio de tiempo. Sí. Fíjense. A ver, esta figura, ¿cómo va? Voy a hacerlo con velocidad primero. 45 grados. Fernando. Voy a llenar mi botella. Voy a llenar mi botella. Es un poquito. Son 12 pesos, chavo. 10 pesos el litro. No, como en los aceleropretas para en las colonias, para los garrafones. 2 pesos el litro. No, están como en 5, ¿no? A ver, Sí. Por mi casa yo estaba Es que mi colonia es más pobre, entonces 2 pesos. ¿sale? Voy a poner la velocidad constante. Fíjense, la posición. De acuerdo a mi marco de referencia, estoy en que menos 6 algo, ¿no? Ajá. Menos 6 metros más o menos. Entonces, voy a poner que en este caso el sentido de la velocidad sea positivo. ¿Qué esperaría yo ver? ¿Quién? A ver, Va aumentando linealmente. Va a aumentar el movimiento a la derecha. Va a aumentar la posición. Linealmente. Una araña. Va constante.
Oye, sí, yo no lo mato. A ver, pues, vean esta parte. La velocidad es constante. ¿Qué pasa con la posición? Cambia, pero de manera lineal porque es constante. Eso está callado. Ah, no, ahí va. ¿Cómo está comportándose esta? De manera lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una variación. Si la velocidad es constante, ¿qué pasa con la aceleración? Cero. También va a ser Es constante. cero. Bueno, No, De cero. una velocidad constante. sí. Esto es la. ¿Y eso que es igual? O sea, no hay aceleración. ¿Pero ya se fue? ¿No está la? No, se quedó atorado. Come alumnos. Entonces, dudas hasta aquí. Primero, pero ahora, ¿qué pasa con la aceleración? Yo ya tengo que esto es constante, ¿sí o no? Esta gráfica, esta línea aquí. La posición. No. La velocidad. Bueno, es tiempo contra posición. Y eso me da. Quiere decir que aquí la velocidad es una pendiente. C igual a mx más b. Sí. Por ejemplo. ¿Sí o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, sigue la que ya ley, más o menos, la velocidad. Aquí, ¿quién es la pendiente? Aquí, ¿quién es la pendiente? La velocidad. No, ¿qué letra? Esta M es constante para que sea una recta tal cual. ¿Sí o no? Si yo cambio el valor de M, ¿qué estaría cambiando? Si yo cambio, digamos que es constante, pero le doy otro valor a M, Se va a modificar. La inclinación. Va a estar más. ¿va a estar más que? Va a aumentar la pendiente, ¿sí o no? Es la pendiente de esta curva. ¿Sí queda claro? Vamos a hacerlo más rápido, que ahora sí choque. De manera frontal. Y eso va. Bueno, no sé que se vayan. ¿Están preparados? Que es araña come alumnos irregulares. Ahora, me voy a reflejar nuevamente. Como todavía no hay empezado. Pauso. ¿Estamos de acuerdo? Estoy en la parte negativa. Yo le voy a ponerle que les gusta 5. ¿En cuánto estoy aumentando la pendiente respecto a la anterior? La anterior era medio punto, 0.5. Estoy como 10 veces, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¡Corre! Pero si se fijan, sigue siendo la pendiente. O sea, sigue siendo la velocidad constante. Es constante, solamente que la pendiente es más que. ¿Correcto? ¿Dudas hasta aquí? Pregunta. Vamos a hacerlo con la aceleración. Vamos a aumentar la aceleración. Vamos a aumentar la aceleración. Así de golpe. Pero constante. O sea, aumenta el valor, pero sigue siendo constante. Ah, ok, así como. ¿Vale? Sube. Ahora, ¿qué pasa? Si yo ya reinicié, ¿correcto? Vamos otra vez a llegar al pobre señor. Pero va a correr mucho, ¿no? Pobrecito. Está bien cansado. ¿Estamos de acuerdo? Está en el lado negativo. Voy a poner una aceleración constante positiva, pero alta. ¿Eh? Está haciendo una parábola muy 105. Vamos a ponerle de 3, una aceleración de 3. Si era hace rato era de 0.5, ahora estoy haciendo la aceleración 6 veces más rápido. A ver. ¿Se arrancó? Déjame chocar. ¿Qué pasa cuando choca? No, pues eso. ¿Qué pasa? La aceleración sigue siendo constante. ¿Qué volvió a pasar ahora con la pendiente de la velocidad? Bueno, con la pendiente de aquí. Igual, pero más que. ¿Esto qué quiere decir? Sí,
¿Sí están viendo más o menos la reacción? Hace rato yo la velocidad la dejé constante. Por lo tanto, no existía. Ahí está, ¿hasta ahí vamos bien? Segundo, ahora ya hago este constante. Al hacer este constante, ¿qué quiere decir? Que este se vuelve otro. P igual a QX más Z. Este para este. O sea, esta línea de aquí es en función de esta pendiente de acá. Porque ahora sí que es la aceleración. El cambio de velocidad. Y eso que es una curva pendiente, ¿no? ¿Pero de qué tipo? O sea, la pendiente es esta de aquí, pero es para esta gráfica. Porque la aceleración es constante, ¿correcto? Y entonces, ¿qué va a pasar con la parte de la posición? Va a ir aumenta. ¿De manera? Exponencial. ¿Y de qué tipo hay en este caso? Cuadrático. Cuadrática, ¿correcto? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? ¿Y por qué de manera exponencial? Porque esta, a ver, esa es la parte auditiva, pero ¿por qué? ¿Por qué crees? Porque es un cambio. Primero, de- hay una variación de velocidad. Este ya está variando. ¿Sale? O sea, la velocidad va variando. Este se mantiene constante. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo hago, pues voy a debatir un poco, pero ahorita van a ver. Yo ya sé que A es igual a qué. de diferencia de velocidad entre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso es una. ¿Qué pasa si yo hago mi despeje de estas de aquí? Derivada del tiempo. Ya hago una integración. ¿Cuánto es eso? 3x. ¿La aceleración cómo es? Con las La aceleración es constante, ¿sí o no? Por lo tanto, la ponemos acá. Es igual a la integral de dB. Pienso que es igual a AT. Es igual a... ¿Sí o no? Entonces, ahora, ¿qué pasa con la posición? ¿Cuánto es esto? Ah, perdón. ¿B es igual a qué? La velocidad. Dx respecto al tiempo, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si yo hago lo mismo en un pensamiento? AT es igual a dx respecto al tiempo. Aquí es igual. Entonces tengo AT diferencial de t es igual a dx, ¿sí o no? Y volvemos a hacer la. ¿Y ahora qué pasa? A sale. AT cuadrado. Saldría AT, ¿no? ¿Y entonces cuánto es tu posición? AT cuadrado, ¿sí? ¿Más? ¿Es igual a? Posición. ¿Sale? Aguas, aquí lo estoy haciendo, ¿qué me falta? En todas las integraciones no le he puesto la constante de integración, ¿vale? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agregarle una constante de integración. Lo estoy simplificando, pero ya viste por qué es el comportamiento cuadrático. Cuando la aceleración es constante. Sí. ¿Sale? Gracias. Ya, o sea, eso mismo lo vamos a ver en la clase y de aquí vamos a partir. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Sí quedó claro más o menos? O sea, parto de esto que ya hemos visto nosotros. Esto fue lo último que hemos llegado a ver. Que la aceleración es un qué? Es una razón de cambio de la velocidad. Sí, bueno, respecto al tiempo. Entonces, si yo me regresara hacia la posición, por eso te da ese comportamiento. Porque para este caso es una pendiente, y ya está. Y para el caso de la posición, ya regresándome, es esa parábola de... ¿Ya les puedo borrar? Gracias por la... La araña La araña que viene de España. Ahí está. Estás torreando. Muy bien. El formato para. Al final lo platico, ¿no? Para que avancemos en una vez. Ya lo subió. El de práctica ya. Está en Está en el Fíjate que te doy. Ya nada más quedan 10 minutos. ¿Ya quedan 10 minutos? Bueno, rápido.
Ya habíamos platicado esto. Todavía las definiciones previas de R, V y A, o sea, de posición, mi vector de velocidad y mi vector de aceleración, pues vamos a ver algunos ejemplos de movimiento y posibles aplicaciones, pero para eso nosotros sabemos, de lo que habíamos visto ahorita, que tenemos dos maneras de analizarlo, ¿correcto? Una gráfica, que es lo que estábamos analizando ahorita, y una de manera matemática, que fue el último que estaba trabajando, ¿no? Entonces ya con eso podemos establecer relaciones para trabajar con la parte de cinemática, ¿no? Entonces, nosotros tenemos algunas funciones básicas que hemos utilizado y que vimos hace unos minutos, ¿no? Que por ejemplo dice, sin movimiento absoluto, ¿qué pasa con la posición? No cambia. No cambia, ¿no? Y la velocidad es 0. Y mi gráfica o mi ecuación sería esta que me la define aquí, ¿vale? ¿Qué pasa si yo ahora tengo una velocidad constante? Lo que les había dicho. Tengo una recta que dependiendo de la posición, o sea, donde lo ubique en el origen, puede ser positivo o negativo, que ya lo vimos, va a tener un comportamiento tipo recta, ¿correcto? ¿Cuándo la velocidad es? Constante, ¿correcto? Sí. Y nota, aquí quedamos esto. En este caso B es igual a ¿qué? ¿Por qué necesitamos esto de aquí? Porque es el cambio de X por Y aparte, y respecto al tiempo, para que cuando se haya la sustitución en tiempo, pueda yo eliminar la parte temporal, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Y el último que es este, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo una aceleración constante? ¿Sale? ¿Sí o no? Esa es otra forma de ver la que ya habíamos visto, ¿sale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Yo fui agregando. Y este es obviamente un tipo de movimiento, que es un movimiento de qué tipo? Oscilatorio, ¿no? Entonces yo tengo aquí algo que está oscilando, que por lo regular son las antenas que trabajan en AM o en FM, son oscilatorias, ¿no? Tienen un movimiento de oscilación. ¿Correcto? Entonces, ¿dudas aquí? ¿Qué pasa si yo aquí cómo tendría la parte de la velocidad y la aceleración? ¿Cómo sería? Tengo la posición. Es que va a cambiar, depende de... Este es interesante. Este es interesante, los voy a ver. Yo tengo que x de t es igual a un a seno de omega t, ¿correcto? Así lo voy a definir, es diferente de aquella. Yo lo voy a definir así. ¿Cómo es mi velocidad? No, ¿a qué es igual? La distancia sobre el tiempo. A ver. Sería... ¿Qué es? ¿Cuál es la velocidad? dx es igual... No, dx. ¿Qué? No, dx es igual a... ¿No saben derivar el seno de omega t? Es a omega coseno de omega t. Gracias. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Sí queda claro? Esa es la velocidad de esta partícula, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo encuentro la aceleración? ¿Cuánto es? Bueno, ya sé que b de t es igual a omega coseno de omega t. ¿Sí queda claro porque sale el omega? Sí. Porque es un cambio de variable, no se sabe, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo encuentro la aceleración? ¿A qué es igual? Derivada ¿Eso a qué es igual? A omega, la derivada de coseno de omega t. ¿Y eso a qué es igual? Menos a omega cuadrada seno de omega t. Este es a de t. ¿Por qué cuadrada? Porque vuelves a derivar la variable interna. Vuelve a salir otro más. ¿Vale? Ahora, de lo que vimos las clases pasadas, ¿qué característica tiene la velocidad que está aquí? La velocidad respecto a la aceleración, ¿cómo son? Cuando la... A ver otra vez. Las dos, todas son ondas senoidales, seno y coseno. Pero ya mi aceleración respecto a mi velocidad respecto a mi aceleración, ¿cómo son? La velocidad. Que hasta lo calculamos. Aumenta exponencialmente conforme la aceleración. ¿Qué pasa si yo analizo esto y esto en un periodo de 2 pi? ¿Cómo son? Pues sube y baja. No, pero ¿cómo son? Ya vimos.
Ya es para que, sí, así. ¿Cuánto es esto? Son ortogonales. Ah, sí. Eso es lo que iba a decir, eso es lo que iba a decir. No sabía que me estaba pidiendo. Es que todo eso tienen que analizarlo, o sea, tienen aquí tiene una función senoidal, ahí va su partícula, en su posición, pero voy a analizar ahí cómo va la velocidad. Ah, pues muy sencillo, ¿no? Aquí encuentro la velocidad a la que se puede comportar, ¿sí? Y luego vean, lo vuelvo a derivar y vuelvo a llegar a otra función similar en aceleración, ¿correcto? Solamente que aquí cómo va la amplitud, miren, ¿vale? Va todavía más. ¿Por qué? Porque está en función de quién, de este omega, ¿no? O sea, en función de ese omega, la velocidad ya aumentó en cuanto a la amplitud, ¿sí o no? Sí. Y luego la aceleración todavía más. ¿Pero en qué sentido? ¿Sale? Y entonces, ¿pero cómo es la velocidad respecto a la aceleración? Son o sea, no tiene nada que ver una con otra. ¿Sí o no? O sea, no está una mezclada con otra. Porque son señales, bueno, son componentes ortogonales, son funciones ortogonales entre sí. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Ya, bueno, hoy lo voy a dejar aquí.